clase vamos a hablar un poquito sobre cementos de fosfato de zinc y si nos da el tiempo vamos a avanzar policarboxilato más. Estos cementos son bastante útiles y quién sabe uno de los cementos más antiguos en la historia de la odontología. Ya tiene muchos años utilizándose y por supuesto en la evolución de todos los materiales dentales, estos materiales han sido ya de alguna manera superados por otros productos. Estas son dos imágenes que van a ver a continuación de dos tipos de cemento de fosfato de zinc que son muy diferentes a lo que en realidad nosotros conocemos, ¿sí? Son aparentemente cementos más actuales. Hay alguien del grupo B que no puede entrar, creo, al enlace. No sé, alguien ha tenido dificultad. Entonces, este cemento de fosfato de zinc, por ejemplo, el cemento Harvard, que ustedes ven acá, es un cemento muy conocido en odontología, el cemento Harvard. Lamentablemente a nuestro medio ya no llegan estos cementos porque como todo producto que tiene una alta calidad son excesivamente caros para nuestro medio. Este cemento de fosfato de zinc lo que tiene es un corto tiempo de fraguado, ¿sí? Lo que quiere decir que es un cemento que trae aceleradores. A pesar de haber buscado información sobre qué o cuál es el acelerador que se utiliza, no he podido encontrar porque obviamente muchas empresas tienen algunos secretos de fábrica y por eso a veces no podemos tenerlos a disposición. Sin embargo, comienzo con esto para mencionar que hay un cemento ahora de cemento de fosfato que tiene un tiempo de fraguado disminuido. Todos estos cementos se utilizan, ¿no es cierto? Todos estos cementos se utilizan para la fijación definitiva de puentes, incrustaciones y coronas en muñones naturales, quiere decir en diente preparado o en muñones metálicos, ¿sí? Que uno puede construir para poder tener una zona de anclaje de una prótesis. Sirve para cementar superestructuras soportadas por implantes. A pesar de que la literatura y los fabricantes mencionan todos estos beneficios, creo desde mi punto de vista que los cementos de fosfato siguen teniendo exactamente las mismas indicaciones clínicas que vamos a desarrollar. Por eso he comenzado con estas imágenes. Un cemento de fosfato que me ha llamado muchísimo la atención es este, porque es un cemento, ¿sí? También de Harvard, el cemento, pero que este cemento tiene una predosificación ya en cápsulas, es decir, este cemento viene encapsulado, se lo coloca a un dispositivo especial que vibra a una determinada frecuencia y por determinado tiempo, y este cemento, una vez activado, estaría listo en 10 segundos, ¿no es cierto? Con el tiempo de mezcla que se usa con un amalgamador. Vamos a ver en prácticas estos amalgamadores, cuando nos toque hacer amalgamas si tenemos la posibilidad. Y menciona la literatura que una sola cápsula es suficiente para la fijación de una o dos coronas. Entonces, quiere decir que todo producto que hoy día uno pueda conseguir en formato de cápsula es para utilizar en pequeñas áreas, como dice acá, uno o dos coronas, pero fundamentalmente evita la contaminación cruzada. No dejen de anotar ello. Evita la contaminación cruzada porque además evita los posibles errores en la dosificación y la mezcla del producto, porque ya viene todo pensado desde fábrica para que en 10 segundos tengamos un cemento
que ya tiene la consistencia definida. Esto en Europa, Estados Unidos, se utiliza muchísimo porque obviamente el poder de compra que tienen ellos allá, esto es realmente económico. En nuestro medio, la historia es muy diferente. Sin embargo, si alguna vez tiene posibilidad de hacerse traer esto, sería un tema muy importante, aunque sea solo para conocer. Bien, entonces, ¿qué es el cemento de fosfato de zinc por definición? El cemento de fosfato de zinc es uno de los cementos más usados en odontología y normalmente se lo usa como un medio de fijación, o sea, es un agente cementante cuya reacción es ácido-base, es un cemento de alta resistencia y de baja solubilidad. Ya en la anterior clase hemos mencionado qué implica una reacción ácido-base, qué es la importancia de que el cemento tenga alta resistencia cuando va a trabajar o como un elemento de fijación o como una base que sustente una restauración y cuál es la importancia de que un cemento tenga baja solubilidad. Y esos tres elementos no los voy a repetir, los vamos a mencionar porque es exactamente la misma definición que serviría para cualquier otro tipo de cemento. Reacción ácido-base, resistencia y baja solubilidad. Cuando nosotros hablamos de estos cementos, hablamos de propiedades, ¿sí? Y como cualquier otro producto en odontología, las propiedades deben reconocerse y por lo tanto le vamos a ir poniendo nombre a las propiedades que podamos reconocer en estos productos. Entonces vamos a hablar de propiedades físicas, que son las más importantes, y vamos a adaptar a nuestros criterios lo que son las propiedades biológicas. Entonces, cuando en la anterior clase yo les he pedido que averigüen qué es un megapascal para entender bien qué es lo que significa megapascal, entonces nosotros hemos ido analizando que este megapascal implica el hecho de que un megapascal significan 10,197 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, un megapascal equivale a 10 a la 6 pascales, lo que equivale a un newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, fíjense, cuando hablamos de un megapascal, estamos hablando de un newton sobre milímetro cuadrado. Si hablamos entonces de, por ejemplo, 104 megapascales, ¿no es cierto? 104 megapascales, y lo multiplicamos por 10,197, entonces estamos hablando de 1,060,000 aproximadamente resistencia de 1,000, es decir, 1,060 kilogramos de fuerza de resistencia por centímetro cuadrado que puede tener un producto. Entonces, hablar de megapascales es muy importante al momento de describir un producto, sus propiedades, porque ello nos va a dar la idea de cuánto tiene que resistir. Obviamente, para que esto sea importante, nosotros tenemos que entender cuánto de fuerza hacemos como seres humanos, las personas cuando, por ejemplo, utilizamos nuestros molares, cuando desgarramos algún alimento con los premolares o con los caninos, hacemos mucha fuerza. Entonces, esta fuerza está definida, está medida y por eso los materiales pueden ser utilizados con criterios de resistencia de acuerdo a las características de cada uno de ellos y ahí definimos si este producto se puede usar en el sector anterior de la boca o en el sector posterior de la boca. Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene una causa que debe ser justificada para trabajar. Cuando hablamos de propiedades físicas, hablamos del efecto clínico que éstas pudiesen tener como tales, ¿no es cierto? Entonces, para describir las propiedades físicas, nos ha de interesar primeramente entender lo que es la solubilidad, que ya la hemos descrito básicamente, y sabemos que mientras menos soluble sea un cemento, tiene posibilidades de durar más tiempo. Porque la solubilidad, ¿no es cierto?, está referida a la desintegración del producto y por lo tanto clínicamente el efecto puede significar
que una corona, una incrustación se desinserte, se descemente, ¿sí? Cuando este producto ha sido afectado por la solubilidad, o como bien dice aquí, cuando el producto está sometido a tensiones por encima de su resistencia. Entonces, ahí es muy importante que entendamos cuándo es que el dentista, el estudiante, puede lograr obtener la mayor resistencia del producto que va a utilizar, ¿sí? Entonces, esto es extremadamente importante. Volviendo a solubilidad, la alta solubilidad puede provocar pérdida del cemento, ¿sí? Que es necesario para retener. Entonces, imagínense ustedes que entre el límite del diente y una corona, ¿sí? Exista cemento que se ha solubilizado, ese cemento que se ha solubilizado va a dejar un espacio porque se va a perder el cemento. Y ese cemento puede ser que sea la zona, ese cemento que se ha perdido, puede significar que sea la zona de acúmulo de placa bacteriana, de formación de colonias bacterianas y por lo tanto después por la acidez de la forma como funcionan las bacterias, generar una caries secundaria debajo de una corona. Entonces, la caries secundaria debe, o sea, normalmente reconocemos que se va a formar porque existe un espacio por donde entran bacterias. Y ese espacio lo puede dejar la corona cuando no está bien adaptada, o lo puede dejar el cemento si se ha solubilizado, si es que este cemento ha sido colocado en texturas o con grosores diferentes, como también hemos explicado. Fíjense que la resistencia a la compresión puede llegar hasta 104 megapascales, lo que quiere decir que existen muchísimas ventajas al usar estos productos, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que obviamente podríamos multiplicar esto por diferentes kilos. Entonces, habíamos sacado que 1,109 kilos, por ejemplo, pueden equivaler a esos 104 megapascales. Entonces, imagínense la cantidad de kilogramos fuerza que se deben calcular por centímetro cuadrado en la boca de los pacientes. Y si en algún momento les han explicado que una cara oclusal, por ejemplo, con todas las formas que tiene, con toda esa geometría, esa formación anatómica que tiene, si todo fuera una tela que cubre esto y le extendiéramos, tendríamos recién la posibilidad de entender cuántos centímetros cuadrados tenemos ahí de superficie. Entonces, toda esa morfología es importante a veces también entenderla para saber cuánto voy a usar o qué fuerza voy a desplegar. La resistencia diametral a la tracción, o sea, jalar la corona para que salga, es de aproximadamente 5,5 megapascales. Recuerden ustedes que estos datos son solamente datos de verificación, entonces no son exactamente los únicos datos y fríos datos que pueda arrojar un cálculo, ¿no es cierto? Pero si nosotros analizamos 5,5 megapascales por 10,67 y fracción kilogramos centímetro cuadrado, me va a dar una razón de que para despegar una corona tengo que hacer como casi 60 kilos de fuerza de tracción para poder bajar. Entonces, es muy importante entender esto, ¿sí? El módulo de elasticidad es de 13,7 gigapascales. Esto es un poquito más que los megapascales. Un gigapascal es un poquito más que los megapascales. Por eso no se cambia un poco el sistema métrico y la valoración. Sin embargo, analicen que al tener 13,7 es un material que tiene cierta flexibilidad, pero que se va a romper en cualquier momento. Por eso la resistencia a la compresión y a la tracción varían únicamente con la relación polvo-líquido, ¿sí? Por eso alguna literatura recomienda que la relación sea de 1,4 gramos de polvo por 0,5 ml de líquido.
¿Qué estoy queriendo decir con esto para que ustedes logren entender? Es que la relación polvo-líquido que nosotros vayamos a emplear es la que determina las propiedades físicas de este producto y por lo tanto la que influye sobre el efecto clínico que puede tener la solubilidad o las fuerzas a las que se tiene que someter un cemento de fosfato de zinc cuando tiene que trabajar en la boca. Entonces, no es menor la importancia de entender qué es lo que nos conviene al momento de decidir trabajar con un X, Y o Z cemento. Por eso es que en estas clases tenemos que ir formando el criterio, más allá de tratar de entender estos elementos, comprenderlos y memorizarlos de alguna manera, que no sirve la memorización, sirve entender qué es lo que ocurre, porque para nosotros 100 o 104 megapascales es un número frío que no va a representar nada, porque no vemos, pero sí entendemos el impacto que esto tiene. Entonces, si tengo un cemento que se puede fracturar o que tiene una resistencia a la compresión de 54 megapascales, ¿no es cierto? Estando por debajo, con 50 megapascales debajo de un cemento de fosfato, no me va a ser útil porque sé que se va a fracturar rápidamente y porque sé cuántos kilogramos podría ejercer la boca al momento de generar la masticación y la deglución de alimentos, ¿sí? La trituración de los alimentos con las piezas naturales. Es por eso que es muy importante entender esto de las propiedades físicas y el efecto clínico. Antes podíamos haberlo visto en letra muy fría y decir la resistencia diametral es tal y punto, y no saber qué es lo que eso significa. La norma número 8 de la Asociación Dental Americana de 1935, y aquí también hay varios criterios que hay que ir analizando, ¿no es cierto? Porque esta norma de la Asociación Dental Americana en algunos textos puede cambiar. Entonces, en algunos textos, por ejemplo, aparece como la norma número 263, no recuerdo bien en este momento con cuánto está, pero esta norma para los cementos de fosfato de zinc cambia básicamente según los autores y lo que ellos puedan recomendar. Entonces, en otros, la norma número 96, ANSI-ADA, es la que ANSI-ADA, o sea, ANSI-ADA, es la que da o señala los requisitos de los productos que han sido certificados por las personas que trabajan o distribuyen estos materiales. Ahí tienen ustedes el cuadro que lo pueden ver bien y dice los tiempos de trabajo con el material. Hay un tiempo de cristalización a 37 grados centígrados que es mínimo de 5 minutos, máximo de 9 minutos. Como este cemento endurece por un proceso de cristalización, o sea, fragua por un proceso de cristalización, tiene un mínimo de 5 y un máximo de 9 minutos. Perdón, antes de eso, reconocer que hay dos tipos, el tipo 1 para cementación y el tipo 2 como base intermedia. No he visto en el mercado un cemento de fosfato de zinc que diga cemento de fosfato de zinc tipo 1. No he visto otro que diga tipo 2. Siempre he visto solamente cemento de fosfato de zinc sin la tipología, así que quiere decir que todos o la mayoría de los cementos se usan para ambas acciones clínicas. La resistencia compresiva a las 24 horas mínimo de 75 meganewtons sobre metro cuadrado, un espesor de capa en el tipo 1 máximo de 25 micrones y un espesor de capa en el tipo 2 mínimo de 45 micrones. Entonces estamos hablando de espesor de capa de un tipo 2 como base intermedia de 45 micrones. Desde mi punto de vista es muy difícil de lograr. Por lo tanto, seguramente vamos a tener como material de base, ¿no? Algo más grueso que estos 45 micrones. La solubilidad y la desintegración a las 24 horas es de máximo 0,2%,
y tiene arsénico en algunos casos en un contenido mínimo permisible de 0,002%. O sea, básicamente nada de arsénico, que es lo que colocan algunos fabricantes del material. Hay una presentación comercial de polvo y líquido en los cementos de oxifosfato de zinc, según la formulación de Pfaffenberger y de Sweeney, ¿sí? Esto está publicado en el Journal de la Asociación Dental Americana en el año 1960, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que a partir de desde ese tiempo, estamos hablando de 64 años atrás, estos cementos tienen en el polvo óxidos metálicos como el cobre, el manganeso, el platino y algunos pigmentos. Tiene óxido de zinc en un 90,2% relacionado al peso de todo el producto. El óxido de magnesio en 8,2%, cuya función es la de reducir la temperatura de calcinación al momento de la fabricación del producto. Tiene óxido de silicio, 1,4%, que es un polvo inactivo relleno que facilita la calcinación. El trióxido de bismuto, 0,1%, que homogeniza el cemento mezclado, y después tiene otras sales como el sulfato de bario, el óxido de calcio, el óxido de bario, en 0,1%, de los cuales no he encontrado referencia de para qué están dentro de la composición del cemento fosfato de zinc. Sin embargo, están en un tan bajo porcentaje que seguramente ayudan también a homogenizar el cemento mezclado en el momento de su producción. Por otra parte, los cementos de fosfato de zinc en la presentación de sus líquidos vienen en una solución acuosa al 40%, pero de esa solución acuosa al 40%, el ácido fosfórico libre está en un 38,2%, y el ácido fosfórico combinado con aluminio y zinc está en un 16,2%. Tiene aluminio al 2,5 que neutraliza el ácido parcialmente, y esto es de mucha importancia porque vamos a explicar luego dónde actúa esto. Zinc, 7,1%, que también ayudan a neutralizar la acidez del ácido fosfórico. Y agua al 36 o 40%, esto vamos a redondearlo, al 40%, que es la solución acuosa en cuanto esto se presenta como tal. En otras referencias bibliográficas, el polvo trae óxido de zinc al 90%, óxido de magnesio el 10%, fluoruros y óxidos de bismuto y sílice. Todos estos se funden a temperaturas de entre 1000 y 1400 grados centígrados, ¿sí? Estos se convierten en un bloque que después se trituran y se convierten en un polvo fino, que es lo que nos llega a nosotros para la mezcla. Aquí lo que hemos mencionado anteriormente en la anterior clase respecto al tamaño de las partículas, ¿sí? Mientras más pequeñas sean las partículas, mayor reactividad en la reacción química tiene el polvo. Entonces esto ha de influir en la velocidad de endurecimiento de la mezcla de cemento. A menor tamaño de partícula, más rápido endurece el cemento. En el líquido, ácido ortofosfórico al 64% y agua entre el 30 y 35%. Entonces, hay que ubicar cuál de las dos situaciones concretamente vamos a tomar como la oficial. Yo quisiera que fuera la de Pfaffenberger, ¿sí? Pero los, con los conceptos que se mencionan en las otras composiciones. Por ejemplo, aquí dice el ácido ortofosfórico tiene un pH entre 2 y 4, que actúa como un irritante pulpar. Por lo tanto, se recomienda el uso de un aislante como un barniz cavitario sobre las restauraciones. Las sales de óxido de aluminio y óxido de zinc se comportan como tampones, minimizando el efecto del ácido ortofosfórico y retardando la reacción del cemento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las sales de óxido de aluminio y óxido de zinc se comportan como tampones. ¿Qué quiere decir esa actividad tampón, esa actividad química tampón?
es que el pH lo logran neutralizar en un determinado tiempo y por lo tanto, por eso minimiza el efecto del ácido ortofosfórico, ¿no es cierto? Sin embargo, ello retarda la reacción química del cemento. Así hay varios cementos en nuestro medio, hay varios cementos. Creo que de estos hoy día pueden conseguir el Denzel en nuestro medio y el cemento fosfato de zinc de una marca americana, pero no estoy seguro. Hay otras marcas que han logrado entrar al mercado. La mayoría de los cementos van a tener el mismo color, tienen un color amarillo cremoso, amarillo crema, ¿sí? Que es el que se utiliza normalmente. Sin embargo, hay algunas casas dentales que nos venden los cementos de fosfato con diferentes tipos de pigmento. Nos viene un pigmento amarillo, un pigmento gris, un pigmento medio plomizo, oscuro y un snow white, que es un cemento blanco, muy blanco. ¿Por qué se utilizaban estas guías de color, estos cementos con pigmento? Es porque antes se hacían coronas de acrílico o de policarbonato de acrílico o algún tipo de material orgánico que se tenía que cementar y para evitar que haya una translucidez negativa en la estética se ponían cualquiera de estos productos. Entonces, esa era la importancia de tener los cementos con diferentes tipos de pigmento. La reacción química del cemento de fosfato de zinc es una reacción química que la dan casi por sobreentendida, porque tal cual hemos explicado, aquí existe por parte del ácido, existe un ataque a las partículas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mezclamos polvo y líquido, el líquido lo que hace es humectar las partículas de polvo, las humecta las partículas de polvo, y ese ácido empieza a atacar a estas partículas de polvo. En este momento se forma el fosfato ácido de zinc. Esta reacción química es una reacción peritéctica con formación de un subproducto denominado opeíta cristalina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando mezclamos el polvo de óxido de zinc con todas sus sales y el líquido que es ácido fosfórico, esta reacción de ataque ácido va a generar aquí una temperatura. Esa temperatura podría ser nociva si no se la logra controlar. Entonces, en el proceso de manipulación, vamos a explicar cuáles son las formas de evitar que esta temperatura se suba mucho, ¿sí? Entonces, una vez que ha habido la reacción química y hay exotermia, se supone que se ha formado una estructura cristalina amorfa, hidratada de fosfato de zinc, ¿sí? Que rodea a partículas que no se han disuelto como algunas partículas de óxido de zinc. Recuerden que esto lo hemos visto más en detalle en la clase de óxido de zinc eugenol. Entonces, esta es la reacción química y cuando termina esa reacción química, se supone que este cemento ha endurecido, ha fraguado, ha cristalizado y obviamente empezamos a hacer un cálculo del pH del producto. ¿Cuáles son las ventajas de usar cementos de fosfato de zinc? Son fáciles de manipular, son fáciles de manipular, son económicos con respecto a otro tipo de materiales. Los excesos del material se retiran con facilidad, pero justo después de que estos hayan cristalizado, hayan endurecido. Antes de eso, sería un error quitar los excesos. Y obviamente tiene compatibilidad con materiales de restauración que puedan tener que fijarse o quedarse en la boca por medios retentivos mecánicos, no por sistemas adhesivos, solamente por medios retentivos mecánicos. Así como tiene ventajas, debiera tener también alguna otra desventaja, ¿no es cierto? No son cementos estéticos porque sus colores son
bastante sólidos, son colores mate, y por lo tanto, al momento que tenemos, por lo menos en nuestro medio, un solo tono de amarillo, nos quita las posibilidades y nos limita las posibilidades de tener un producto adecuado, digamos, para hacer o conseguir estética, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos son hoy día importantes en la odontología porque pues nos permiten eh, tener posibilidades de hacer estética otro tipo de productos. Los cementos de fosfato de zinc podrían reportar los mayores casos de microfiltración debido a la solubilidad que se puede presentar con ellos, ¿no es cierto? O sea, si hay solubilidad, si un cemento es soluble, es porque este va a producir una mayor microfiltración. ¿Qué hago para evitar que sea más soluble? Hago proporción adecuada a polvo líquido y una vez que ya tengo el cemento fraguado, después de que ha fraguado, vuelvo a pasarle por encima un líquido que lo protege, en este caso un barniz simple, ¿sí? Un barniz simple, porque entiendo que el cemento de fosfato de zinc, por más pequeña que sea la partícula, tiene siempre superficies porosas. Luego, la rapidez con la preparación de la mezcla, o sea, se mezcla rápidamente. Aquí no podemos perder lamentablemente tiempo mezclando porque estamos hablando de más o menos 10 segundos por porción de mezcla del material. Entonces, el que quiera trabajar adecuadamente con un cemento de fosfato de zinc tiene que mezclarlo bien y rápido. No es compatible con resinas porque obviamente es un cemento que genera retención mecánica, no retención adhesiva, y eso hay que entenderlo bien, y por eso no es compatible con resinas. Aunque en mi experiencia clínica he retirado cualquier cantidad de resinas que tenían como base un cemento de fosfato, ¿sí? Y mi opinión al respecto es variable porque en algunos casos ha habido microfiltración y en otros casos se ha mantenido por mucho tiempo la resina. Por lo tanto, eso quiere decir que más allá de las indicaciones de la literatura, tiene que ver mucho con cómo uno prepara las cavidades al paciente o elige el tipo de material para colocar. Pero en ningún caso podemos nosotros, hoy en día, arriesgar a nuestros pacientes llevando algún producto del cual no sepamos dar la referencia de cuánto tiempo puede resistir ese producto en boca y si es compatible con la mayoría de los materiales que hoy piden los pacientes, como son las resinas compuestas. Entonces, aquí entra mucho de ética para poder hacer un buen trabajo y que le dure a nuestros pacientes. Entonces llegamos a prácticamente uno de los últimos elementos que es muy importante y es la posibilidad de entender cómo y por qué se manipulan estos cementos, ¿sí? La manipulación de los cementos, como hemos mencionado al principio, tiene que ver con proporcionar polvo y líquido para obtener sus mayores beneficios de acuerdo a sus propiedades físicas, ¿sí? Sin embargo, no es necesario el uso de dispositivos de medida para lograr las proporciones de polvo y líquido, ¿sí? Porque en muchos de los casos vamos a trabajar buscando una determinada consistencia, ¿sí? Y esta consistencia puede variar de acuerdo a la situación clínica. Entonces, ¿qué es lo que va a ser importante entender ahora? Es que si yo quiero, ¿sí?, tener una mezcla para cementar una corona o una incrustación, de lo que van a hacer ustedes en la semana, ¿sí? Yo tengo que aprender a mezclar correctamente el cemento. Si voy a hacer una base, también voy a mezclar el cemento de alguna forma. Y por lo tanto, en ambos casos, la proporción polvo líquido la voy a decidir yo como operador, ¿no es cierto? El estudiante como operador, porque va a variar la situación. Un tip muy importante para además controlar el tiempo de endurecimiento del material es que se debe emplear una loseta fría, ¿sí?
una loseta fría, no una loseta caliente. Mientras más fría sea la loseta, tengo mayor tiempo de trabajo con el material. Cuando uno empieza a dispensar el polvo, este polvo se debe dividir en varias porciones, de una muy grande a una más pequeñita, ¿sí? Y una buena regla al momento de empezar la mezcla es llegar a espatular cada incremento durante 10, 15, máximo 20 segundos. Pero vamos a empezar espatulando las porciones más pequeñas, ¿sí? Al momento de empezar a espatular las porciones más pequeñas, la velocidad con la que nosotros hagamos el trabajo es un factor crucial para poder utilizar el cemento de manera adecuada. Por eso es que las prótesis se deben llevar al lugar de la cementación, al lugar donde las vamos a fijar, antes de que se produzca la formación de la matriz de cemento, antes de que haya ya pasado la reacción exotérmica, que es la que tenemos que controlar. Porque si no, eso implicaría el hecho de que la reacción química del polvo y el líquido empieza el proceso de endurecimiento, de fraguado del material, y para llevarlo a la boca, como este ya ha cambiado su viscosidad, como este se va a volver más viscoso, no tengo posibilidades de lograr espesores de capa delgados. Entonces ahí me va a fallar, ¿sí? El producto o la cementación. Y ahí hay que descementar y muchas veces es imposible hacer. El exceso de cemento, como he mencionado al principio, solamente se retira cuando el cemento haya fraguado en su totalidad. Básicamente se quiebra en esas zonas donde hay un exceso que sale de la corona o de la incrustación que vamos a trabajar. Esto es lo que necesitan como material mínimo necesario para manipular un cemento fosfato. Necesitan una loseta de vidrio que esté fría, que esté seca, que sea gruesa, que tenga la extensión suficiente para trabajar, que esté limpia, que sea pesada y que sea lisa. Entonces, las losetas de vidrio tienen que estar frías, secas, gruesas, extensas, limpias, pesadas y lisas. La espátula de acero para mezcla de cemento de fosfato es una espátula que puede ser mono o bipolar, es decir, puede tener en un extremo del mango una espátula que termina en una punta que sirve para muchas veces distribuir el material y cortarlo, o puede tener en el otro lado una lámina, una plancha de extensión de la espátula que puede ser recta, ¿no es cierto?, que sirve para acumular el material y realizar la mezcla. Necesitan un reloj temporizador, cronómetro, que es lo que van a tener aparte de sus celulares para ir controlando los tiempos, y obviamente, lamentablemente, tienen que usar el dispositivo temporizador, su cronómetro y también la cámara, ¿no? Entonces hay que decidir cómo podemos hacer un trabajo más equilibrado, ayudándonos entre todos. Necesitan un instrumental de mano específico, una pinza de algodón, es bien importante tener, ¿no es cierto? Cuádruplex, que es un instrumento que tiene 4 lados, ya lo he explicado, tiene pequeñas espátulas y atacadores. En su defecto, un gutaperchero que tiene un atacador y una mini espátula a un costado. Una cuchareta de dentina, no necesariamente nueva, pueden prestarse, hacerse regalar, comprarse alguna viejita, ¿sí? Que es para retirar cemento de fosfato de las paredes de las cavidades. O en su defecto pueden utilizar una sonda exploradora también, pero una cuchareta me parece ideal. Para usar la pinza necesitamos algodón y alcohol, que ya no lo he puesto porque me parece que ya todos tienen, porque estamos repitiendo varias cosas que se han pedido ya antes y que tienen que tener, ¿sí? No es posible ya olvidarse en la casa el producto. Entonces vamos a tener una loseta de vidrio amplia, fría, seca, gruesa, lisa, limpia, ¿sí?
un dispensador, un dispensador que puede ser así, ya no existen, pero la espátula de cemento puede ser de una punta plana y otra punta, el otro extremo en punta, que ambos tienen diferentes usos, ¿sí? Entonces el material mínimo necesario es ese. Para dosificar el material es necesario entender para qué lo voy a necesitar y si voy a usar, el objetivo fundamental de mi práctica va a ser generar una base, entonces voy a usar mayor cantidad de polvo que de líquido. Si voy a usar en una consistencia para cementación, por lógica habrá mayor cantidad de líquido que de polvo. Pero el momento que les divido el producto en sus losetas, ustedes lo van a volver como un cuadradito al cual van a cortar en mitades, ¿sí? Una mitad se la separa, la otra se vuelve a cortar en dos mitades, la otra se vuelve a cortar en dos mitades y así sucesivamente hasta tener un sexto, digamos, corto. Y se empieza a incorporar de la parte más pequeñita a la más grande, porque ahí recién puedo calibrar la consistencia que yo quiero tener del material. Entonces les va a entregar así el cemento, ustedes lo van a aplanar, lo van a volver un cuadradito y después lo van a dividir, ¿sí? Para después con el líquido, la cantidad de gotas de líquido que necesiten. Serán 2, 3, 4, 5 gotas, de acuerdo a lo que quieran hacer o a lo que se les instruye a hacer. Entonces van a cada uno a mezclar desde la parte más pequeñita, desde la fracción más pequeña de cemento hasta llegar a lo más grande. Es importante que en la técnica de mezcla incorporen en pequeñas cantidades, pero además que eso sirve para evitar el calentamiento y controlar el pH, la espátula debe mezclar en la superficie más amplia posible, ¿sí? Y se debe espatular por 10 segundos, o sea, algún momento decía la literatura 10, 15, hasta 20 segundos. Yo creo que 10 segundos para hacerlo ágilmente y rápidamente se debe espatular cada porción, de tal manera que el momento que yo tenga la visibilidad de que yo pueda objetivizar a qué densidad he llegado, entonces voy a poder hacer uso de mi criterio para saber si la espátula y la mezcla ha llegado a su fin. Entonces ahí tendré la posibilidad de acomodar la porción de cemento y saber qué densidad tiene, ¿no es cierto? Tiempo de fraguado inicial es de 60 a 90 segundos, por lo tanto, si hacemos 10 incorporaciones, 6 incorporaciones de cemento, voy a estar en 60 segundos. Y ahí inmediatamente debo llevar, porque si espero más tiempo, esto cambia su viscosidad y ya no puedo acomodar en la zona que quiero para cementación, pero sí puedo utilizarlo para base. Entonces, si no, hay que desechar, ¿sí? Se cuenta entonces el tiempo desde el momento en que se inicia la mezcla, apenas empezamos a mezclar. No olviden que la loseta debe estar fría y existe un punto que se llama punto de rocío, que es la temperatura más baja medioambiental a la cual el aire que choca a la superficie se convierte en agua, por eso se le llama punto de rocío. Si ustedes tienen jardín y van en la mañanita, bien temprano en la mañana, a ver las hojas, se aparecen como mojadas, y es porque se ha condensado el aire en la superficie de las hojas y se ha vuelto agua. Entonces, eso, si ocurre en algún momento en la técnica de mezcla, es porque eso se busca expresamente con una técnica que se llama método de la placa congelada, ¿sí? Recuerden que con todos los productos que trabajamos, el espatular demasiado tiempo de forma prolongada debilita el producto final. En este caso, debilita la masa final, ¿sí? Debido a que la reacción entre polvo y líquido es exotérmica, como hemos explicado, entonces el método más efectivo para controlar el tiempo de trabajo y el tiempo de fraguado
regular la temperatura de la loseta de mezcla. Fíjense que aquí hay tres conceptos bien importantes: exotermia, tiempo de trabajo y tiempo de fraguado. Entonces, ambos, todos ellos los debo tener controlados. Y el factor que me ayuda a controlar es controlar la temperatura de la loseta de mezcla. Así que, si les es fácil, pueden tomar la temperatura de su loseta al momento de mezclar y eso registrar para sus informes. Ustedes tendrán ya la posibilidad de hacer. El tiempo de trabajo, entonces, se mide, se cuenta, ¿no es cierto? Del inicio hasta que la viscosidad de la mezcla sea lo suficientemente baja como para fluir cuando se compacte y permita formar una delgada capa. Ese es el tiempo de trabajo. El tiempo de fraguado es el periodo durante el cual la formación de esa matriz alcanza un punto en el que las alteraciones físicas externas no van a provocar cambios dimensionales permanentes. Eso puede ser en los primeros 2.5 a 8 minutos de colocada la mezcla en la boca. Ha de depender siempre de la viscosidad. Por eso existen procedimientos para aumentar el tiempo de fraguado. Este se mide con una aguja de 1 milímetro. ¿Se acuerdan las agujas de Vicat, las agujas para medir el tiempo de fraguado de los yesos? Es básicamente lo mismo que se utiliza. Una aguja de 1 milímetro de diámetro que se incorpora a la masa de cemento con una carga o una fuerza de carga de 400 gramos a una temperatura de 37 grados centígrados y con una humedad relativa del 90%. Entonces, el tiempo de trabajo se define como el tiempo desde que se inicia el mezclado hasta que la aguja ya no puede realizar una indentación circular completa en el cemento, es decir, ya no lo penetra. Y ahí ha terminado el fraguado del material. Entonces, eso puede durar muchos minutos, como pueden ver aquí. Esto es teoría. Esto es simplemente teoría. Hay que verificarlo, validarlo siempre. Como les había mencionado antes, existe el método de la placa congelada. Y este método de la placa congelada se utiliza cuando tenemos múltiples restauraciones que deben ser cementadas casi simultáneamente. Entonces, necesito un producto, necesito una mezcla que aguante en el tiempo, ¿no es cierto? Que no suba su temperatura, que regule el pH, pero por sobre todo que tenga la posibilidad yo de controlar el tiempo de fraguado. O sea, cuando tenemos rehabilitaciones así extensas, no puedo definitivamente colocar una corona, después la otra, porque también existen variables en el momento de la mezcla. Por eso me parecía tan importante que exista, por ejemplo, hoy día una cápsula ya predosificada, que yo sepa que aquí voy a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cápsulas. Son 14 piezas. Entonces, 7 cápsulas, 14 piezas, me lo va a mezclar el amalgamador en 10 segundos, voy a inyectar a cada corona y voy a tardar, pues, qué sé yo, o sea, 3 a 5 minutos en cementar todo, lo cual sería muy diferente si tengo que mezclar una cantidad determinada de cemento y esperar que todas las coronas reciban el cemento con el mismo nivel de viscosidad. Ahí vienen los riesgos de trabajar este método a la práctica. Entonces, se utiliza en cementaciones no tradicionales cuando se tratan de rehabilitaciones extensas o cementación de bandas de ortodoncia, que ya también al día de hoy ya no utilizan los ortodoncistas cemento de fosfato para cementar o fijar las bandas. El método utiliza una placa enfriada entre menos 10 y 6 grados centígrados. Fíjense que aquí las temperaturas varían mucho, muy por debajo, porque hemos dicho que una placa ya fría debería estar no más arriba de los 21 grados centígrados. Se incorpora polvo en un 30 a 75% más
que en el método normal, porque existe en algún momento algo de formación de agua en la superficie, lo cual contribuye a que la mezcla sea igual eficiente con esa humedad extra que se le puede permitir. Por eso se aumenta un poquito más de polvo. La ventaja está en aumentar el tiempo de trabajo entre los 4 y 11 minutos al momento de hacer el método de la placa congelada. O sea, estoy aumentando el tiempo de trabajo. Para el control de la acidez, entonces, eh, debo entender que es el ácido fosfórico el que hace que la acidez sea muy alta en el momento en que la prótesis se forma. O sea, como esto tiene ácido fosfórico, en una solución casi al 40%, tengo una gran cantidad de ácido. Entonces, la mezcla fresca al momento de que se termina de mezclar tiene un pH ácido, ¿sí? A los 2 minutos de realizada la mezcla tiene un pH de 2, a la hora pH de 5.5, y aquí hay un valor que difiere. Algunos autores dicen que a las 24 horas el pH es neutro y otros mencionan 48 horas para que el cemento fosfato neutralice su pH. Lo que es importante entonces para nosotros es entender que el control del pH tiene que ver con la proporción polvo líquido, tiempo de mezcla del producto, forma en cómo se lo mezcla, ¿no es cierto? Temperatura de la loseta, porque mientras más fría la loseta tengo más tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Y más tiempo de mezcla, y por lo tanto tendré la posibilidad de colocar un producto cuyo pH esté disminuyendo a medida que voy usándolo en las cavidades que necesito. Y estos elementos se pueden entender como propiedades biológicas de estos cementos. ¿Por qué? Porque el cemento, al momento de ser un cemento altamente ácido, requiere este cemento que haya una protección de la dentina antes de su colocación, si es que una persona no tiene la confianza suficiente como para poder utilizar el producto directamente. Pero para ello se coloca otro cemento por debajo del cemento fosfato. No, a veces no en forma de liner, sino en forma de puntual, focalizada, digamos, ¿sí? En un punto focal, de acuerdo a las características de la pieza dentaria que uno trabaja. Por ello es importante entender que las propiedades biológicas de este cemento son inherentes a su acidez y que pueden usarse, emplearse otros productos antes de que este sea colocado en la boca del paciente. Ahí hablamos del control de la consistencia. Como hemos mencionado, hay una consistencia para cementación, que es cuando se forman hilos, cuando se toca la mezcla con la espátula. O sea, ya lo hemos visto antes, igual con otro producto, no recuerdo cuál exactamente, pero les hemos demostrado que al momento de mezclar con la espátula y levantar, debería formar hilos. Creo que hemos trabajado con el acrílico. Pues. Una consistencia de base intermedia es como una masilla plástica, no pegajosa y fácil de manipular, ¿sí? Estas dos consistencias para cementación, consistencias de base intermedia, son lo que básicamente necesitaríamos. Por lo tanto, una consistencia estándar se basa en la especificación número 8 del ADA y tiene que venir con instrucciones de fabricante. Y si no, nosotros vamos a definir la consistencia que queremos llegar a tener, si es para cementación o para base intermedia. Pero esta consistencia estándar se puede lograr con 1 a 1.5 gramos de polvo con 0,5 ml de líquido. Ahí es donde nosotros podríamos validar o verificar si la especificación número 8 o la 69 ansiada pueden servirnos para verificar si esos datos son correctos. Pero lo que sí es importante es que para consistencia de cementación tenga que haber un hilo que cae, ¿no es cierto?, después de realizar la mezcla.
Entonces, una vez iniciada la reacción, concluida la mezcla, el material debe ser llevado inmediatamente a la zona de trabajo. No puedo esperar, no puedo estar charlando, no puedo esperar y decir, ya lo logré y ahí voy a poner. Esto porque a medida que pasa el tiempo aumenta la viscosidad, lo cual no es adecuado para el asentamiento de la prótesis. ¿Qué vamos a usar nosotros para cementar el día de mañana? Por ejemplo, vamos a usar las incrustaciones que ya deben volver pulidas y eh, adaptadas a la cavidad que van a presentar. Así que mañana tendremos la posibilidad de hacer cemento de óxido de zinc y cemento de fosfato, que es lo que hemos avanzado en teoría para poder hacer la práctica el día de mañana y esta semana. ¿Sí? Para la práctica en laboratorio, ustedes tienen entonces la instrucción de preparar 4 cavidades clase 1. Hay algunos que han preparado clase 2, o sea, pero en realidad necesitamos clase 1 en sus tipodontos porque en una vamos a hacer una base. Es decir, si es una clase 1 amplia, ¿sí? Un instrumento normal va a entrar a esta cavidad. Si es una clase 1 muy delgadita, el instrumento con el cual voy a trabajar también tiene que ser delgadito. Entonces, la práctica de fosfato número 1 es para consistencia base, que es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué sirve la cuchareta? Para eliminar el cemento de las paredes de la cavidad. Y si no, pueden hacerlo también con una sonda exploradora. Pero la cuchareta a mí me gusta mucho para empezar a trabajar y especialmente porque te ayuda a reconocer hasta la consistencia del cemento antes de trabajar. Y la práctica número 2, el de fosfato, es consistencia de cementación y se realiza con una de las incrustaciones que ya han sido preparadas por ustedes, que van a volver así seguramente pulidas, anatomizadas, adaptadas. Esta incrustación es la que nosotros vamos a cementar en el modelo para concluir la práctica de fosfato. Cambio con óxido de zinc eugenol, como hemos mencionado, vamos a hacer una base intermedia. Fini. ¿Algún, ¿Alguna pregunta a este momento? ¿Alguna pregunta? ¿Todos han dormido? Estamos aquí escuchando, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien, entonces para el grupo A, el día de mañana, ya saben lo que tienen que traer: las espátulas, los losetas, cuádruples, bucapercheros, las cavidades preparadas, las incrustaciones pulidas para poder hacer el trabajo el día de mañana. Lo mismo el grupo B y el grupo C el miércoles y jueves para poder trabajar. La próxima semana hacemos cementos de ionómero de vidrio, hidróxido de calcio y con eso termina ROT. Con eso termina todo el módulo. Así que tendremos tal vez una semana más para recuperar algún tema, pero no creo que haya necesidad. Así que en esa otra semana vamos a ver de forma demostrativa el uso de otros tipos de cementos con los que podríamos trabajar. Cementos adhesivos, cementos biológicos, por lo menos para que vean y conozcan. Si no hay ninguna pregunta, entonces cierro la sesión agradeciéndoles por su asistencia. Espero hayan podido comprender. He tratado de ser lo más claro, lo más concreto posible